Bien, vamos a empezar pues con el tutorial de los instrumentos de medición disponibles en el Proteus. Sí. Como podemos ver a continuación, nosotros disponemos de los siguientes elementos. Si nos vamos a la parte superior izquierda de nuestro Proteus, vamos a poder encontrar los elementos de medición, que van a ser los siguientes. En la parte izquierda, si bajamos, vamos a buscar la opción que diga Instrumentos. En la parte de Instruments, nosotros tenemos a partir del osciloscopio hasta el batímetro. ¿Sí? Dentro de estos tenemos el voltímetro en DC, el amperímetro en DC, el voltímetro en AC y el amperímetro en AC. También tenemos el batímetro. Lo veremos en posteriores ocasiones. Dentro de estos vamos a ir arrastrando el voltímetro en AC, el amperímetro en AC, el voltímetro en AC y el amperímetro en AC. Si nosotros acercamos y nos podemos dar cuenta, cuando estamos haciendo la medición en DC no va a salir ningún prefijo adelante. Eso quiere decir que este voltímetro mide en DC y este amperímetro de la misma manera. Pero si es que nosotros utilizamos para medir en AC, nos vamos a dar cuenta que aquí hay un prefijo antes de la unidad que dice AC y de lo mismo del amperímetro. ¿Sí? Entonces vamos a empezar utilizando nosotros nuestros voltímetros y nuestro amperímetro en DC. Vamos a borrar estos de acá y vamos a irnos acá. Yo ya la tengo puesto, yo ya la tengo configurado aquí. ¿Sí? ¿Qué vamos a nosotros a medir aquí? Vamos a medir nosotros la cantidad de corriente que hay en las resistencias, ¿sí? Y la cantidad de voltaje total que hay. Si vamos a borrar esta, vamos a irnos a la parte de acá y vamos a hacer un ejemplo así. Entonces vamos a ponernos ahí. Vamos a borrar esto, ¿sí? Y vamos a poner estas resistencias en la parte de acá. Vamos a darle un valor aquí de resistencia, ¿sí? De la resistencia. De 100K y esto de 200K, ¿sí? Vamos a colocar y este en 250. Vamos a hacer las respectivas uniones, ¿sí? Pues vamos a borrar. Vamos a darle play aquí. Si yo quisiera medir el voltaje total de mi fuente, entonces eso quiere decir que debería conectar mi multímetro en paralelo al elemento a medir. En mi caso sería mi fuente. Voy a darle el botón de inicio y como podemos observar en esta parte de aquí ya tengo mis 5 voltios en DC. Ahora vamos a medir cada una de las unidades individuales o mediciones individuales que hay en las resistencias, ¿sí? Vamos a poner stop, vamos a copiar, block copy, vamos a poner acá, acá y acá. Vamos a girar con el botón menos, ¿sí? Usted puede girar con el botón menos, pero no sería o no nos serviría de mucho porque queremos visualizar. Y si nosotros queremos visualizar el voltaje que cae en la resistencia número 8, debería ser en paralelo a esa resistencia. Por lo tanto, deberíamos conectarle de esta manera. Lo mismo para esta resistencia de acá.
Y por último, a la resistencia de 250K. Vamos a ver lo que sucede. Hay que poner mucha atención. Sí, tengo 5 voltios, mi voltaje total. Y acá en la parte de mi resistencia 8 me sale que me da 0,91. El siguiente me da 1,82 y este me sale positivo 2,27. Recordemos que la suma de los 3 voltajes me tiene que dar 5 porque estoy utilizando una configuración en serie y debería ser el voltaje total la suma parcial de todas las caídas de voltaje que hay en las resistencias. Pero no es el caso. Tengo un voltaje negativo y un positivo. Vamos a fijarnos en esto. Voy a quitar, voy a borrar. Sí, voy a borrar este. También me estaba dando un voltaje negativo. Lo voy a mover nada más un poco. Y vamos a ponerlo ahora sí. Acá. Me voy acá y acá. Play. Fíjese que ahora sí tengo el voltaje positivo correcto. Fijémonos aquí en esta parte. Yo tengo aquí el positivo conectado al positivo de mi fuente. Y lo mismo el negativo. Acá. ¿Sí? Continuando con la explicación, entonces podemos darnos cuenta de lo siguiente. Que nuestros instrumentos de medición tienen que estar bien polarizados. Ahora, como en estos tengo positivos, vamos a darnos acá, vamos a fijarnos acá, vamos a borrar estos, ¿sí? Vamos a ponerlo al revés. Fíjese. Y vamos a darle play. Y tengo 227. ¿Por qué? Tengo la patita que está en la parte negativa conectado a mi positivo del multímetro, en este caso mi voltímetro, ¿no es cierto? Y por eso tengo este error de medición. Vamos a ponerlo como estaba. El positivo viene por acá, el negativo viene por acá. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en el momento de medir y que esté bien polarizado nuestros elementos de medida. Continuemos entonces con la explicación. Hemos visto que hemos medido el voltaje en DC. Vamos a medirlo en AC. En DC igual. Vamos a poner stop. Y vamos a buscar acá el amperímetro. En la parte izquierda vamos a buscar el DC amperímetro. Le vamos a llamar. ¿Sí? Ok, está aquí. Y vamos a medir. Recordemos que para medir este instrumento, nosotros tenemos que tener en cuenta que tiene que ser en serie el elemento que vamos a medir. ¿Sí? Tiene que ser en serie el elemento. Pues bien, entonces, recordemos que nosotros tenemos que medir en serie a nuestros elementos. Y recordando las características de los circuitos en serie, pues recordemos que si es que los elementos están conectados en serie, la misma corriente va a pasar por todos estos elementos. Es decir, que si es que tengo aquí 0 amperios, y esto también ya vamos a ver por qué me sale esto. Sí, este valor que me salga aquí va a ser lo mismo acá, acá, acá y acá. ¿Por qué me sale 0? Vamos a dar clic acá. Recordemos que estamos midiendo en amperios, ¿sí? Y si es que rápidamente nosotros nos ponemos a calcular los 5 voltios para la resistencia total equivalente, que va a ser 200 más 250, 450 más 100 son 550 K. Eso quiere decir que el valor de los amperios no va a llegar. Tiene que ser un valor de miliamperios. Entonces yo voy a dar otra vez, doble clic acá, y voy acá en el rango del display y le voy a poner en miliamperios. Voy a poner OK y compilar. ¿Sí? Y como se dieron cuenta, no salió el valor, vamos a dejarla en miliamperios. Eso quiere decir que el valor aún es mucho más pequeño. Vamos a darle stop, vamos a poner aquí y vamos a ponerle en microamperios.
OK y play. Y ahora sí tenemos el valor de los microamperios que nos sale. OK, vamos a dejarlo esto, vamos a ponerlo acá, default, a ver qué sucede. Sí. Sí, y se dan cuenta, me sale un error. Entonces, no tiene que dejarle usted en default. Nosotros tenemos que ponerle en el rango que nosotros queremos visualizar. Y sobre todo que pueda ser visto. Entonces, si es que le dejamos de microamperios, sí, y le ponemos OK, nos va a salir el valor. Entonces, hemos revisado voltaje en DC, medir los elementos de nuestras resistencias, corriente en DC de todos los elementos. Sí, ahora, si es que yo quisiera utilizar el ómetro que estaba aquí puesto, ¿no es cierto? Entonces, en los elementos que yo tengo acá, el ómetro, recordemos que el ómetro no se encuentra aquí. Usted tiene que dirigirse a la pestaña de acá, aquí, en donde dice Pick Device. Nos vamos acá y vamos a poner ahí la palabra ómetro. Ómeter, ¿no es cierto? Sí. Vamos a darle doble clic. OK. Seleccionamos y medimos. Mucho cuidado con esto, muchachos. ¿Cómo mido el ómetro? Indicaciones. Voy a ponerle acá y digo, yo tengo 4 patitas. ¿Cómo las utilizo? No sé cómo utilizar estas patitas. No sé. Pero lo importante es que nosotros sepamos cómo configurar. Entonces yo voy a hacer un corto en cada patita. Sí. Y voy a poner el elemento que yo quiero medir. Entonces en mi caso yo voy a medir esta de acá. Voy a medir aquí. Y acá. Sí. Voy a medir ahí y acá. Ahora vamos a ver lo que sucede, muchachos. Sí. Fíjese, aquí me sale la palabrita max. Eso quiere decir porque la 1, estamos configurándole mal el display, porque aquí dice ohms y aquí dice kilo ohms. Voy a darle doble clic, voy a ir acá y voy a poner kilo ohm. OK. Podemos nosotros ver el número de dígitos a presentar en mi display. Vamos a dejarle en 5. Okay. ¿Sí ve? Ahora, Esteban, ¿por qué no me sale el mismo valor? Mucho cuidado con esto, muchachos. Sí. Mucho cuidado. Fijémonos cómo nos salía la resistencia si es que estaba todo conectado. Vamos a darle play aquí y me sale un valor que no tiene nada que ver con el valor. Vamos a dejarle en stop y vamos a quitar las líneas de alimentación. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar también esta de acá, ¿sí? Y vamos a borrar estas. Entonces me voy a dirigir aquí y acá. Play. Listo, muchachos. Nosotros no podemos medir el valor de los ohmios que tenemos cuando nuestro circuito está energizado. Entonces lo que tenemos que hacer es quitarle la conexión y ver esto. Si nosotros quisiéramos medir la resistencia total que teníamos hace un momento, entonces vamos a poner control Z todo, ¿sí? Ahí. Y vamos a quitar esto. Vamos a quitar el valor de nuestra fuente porque no nos interesa medir. Vamos a quitarle esto, ¿sí? Y vamos a medir. ¿En dónde sería de medir el valor de la resistencia total? Entonces, una entrada sería acá y la salida. Vengo por acá y estamos acá. ¿Sí? Salida. Sería este. Listo. Play. Y nos ha salido el valor. Como les había comentado. 100K más 200K más los 250. Si es que usted quiere retirarle esto, vamos a quitarle esto para que no tenga ninguna, para que no se esté confundiendo. Sí, vamos a quitar esto. Y ahí sí. Entonces tengo el valor de la entrada de mi ómetro y la salida. Y listo. Tengo mis 550
kilo ohms. Si yo quisiera medir el valor que hay entre esta y esta, entonces 100K más 200K nos daría 300. Tendría que yo medir ahí. 300. La última prueba entonces debería ser entre este valor de acá, entre 200 y 250 tiene que haber los 450. Listo. Hemos utilizado el ohmímetro, hemos utilizado el amperímetro en DC y hemos utilizado el voltímetro en DC. Eso sería todo, muchachos, por esta clase.